Garzo y el módulo de productor de seguro, ¿vale? Bueno, Esther, cuando quieras, ya sabes que Sí. por aquí si necesitas cualquier Perfecto. cosita, ¿vale? Gracias, cortado. Muchas Nos gracias. vemos. Adiós. Bueno, buenas tardes a todos. Es una pena que no nos podamos ver, bueno, son las circunstancias. Os saludo a los que estáis ya presentes. Un saludo a todos. Bueno, sé que estáis en este momento ya haciendo prácticas en la entidad, en Mantierra, ¿de acuerdo? Y bueno, después de la trayectoria que lleváis ya desde julio, dando temas como la economía, operaciones financieras, fondos de inversión, análisis financieros, temas y productos que son o que se consideran más propios de entidad financiera, ¿vale? Pues nos encontramos con el módulo de los seguros. Es un tema que a mucha gente no le suele gustar o que suele pensar que no corresponde. He oído a algún compañero donde trabajo, os comento decir, yo oposité para estar en un banco, no para vender seguros, pero bueno, en estos momentos para cualquier entidad financiera es importante, ¿vale? Yo soy coordinadora de una delegación de seguros de una entidad financiera, de CaixaBank. Llevo ya 26 años como coordinando seguros y además dando formación en la entidad, ¿vale? Cuando se me ha requerido, tanto en la propia compañía de seguros Caixa como en la propia entidad CaixaBank, ¿de acuerdo? El tema de los seguros es algo que ha ido ganando importancia día a día. Vosotros lo sabéis mejor que yo porque estáis involucrados en la vorágine ya de la entidad. Los márgenes de las entidades se acortan y disminuyen mucho y los seguros ahora es una base importante de captación de comisiones para cualquier entidad financiera, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene mucha importancia. Y además vosotros, como expertos que vais a ser, especialistas, que vais a trabajar en una entidad, estáis ahora en ella, y os ven como alguien al que el cliente se acerca a su oficina y a su entidad para buscar soluciones para muchísimas cosas, vosotros lo que hacéis es responder a las necesidades que ese cliente tiene, y no solamente tiene dentro de vuestra entidad necesidades financieras, sino necesidades aseguradoras. Vosotros, como expertos que vais a ser, y no sé cómo lo llamáis vosotros allí, pero vais a tutelar, vais a tener vuestra cartera de clientes, ¿de acuerdo? Vais a prever que estas personas tienen unas necesidades personales y laborales que también atañen al tema de los seguros. Con lo cual, en estos cursos, evidentemente, uno no se vuelve experto, pero te ayuda a tener una base, ¿vale? Para cuando tú estés sentado y te hablen de determinadas cosas, saber de qué se está hablando, ¿vale? ¿Se me oye bien? Perdonad. Os han dejado los micrófonos abiertos para poder hablar si hace falta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vuestra misión en la entidad va a ser, primero, saber asesorar al cliente también en aspectos aseguradores y además, para la entidad, dentro de la gestión bancaria, ayuda a vincular mucho al cliente y a incrementar la rentabilidad de ese cliente en la entidad. Con lo cual, y lo sabréis, lo veréis en cualquier entidad, cualquier compañero con el que habléis, que trabaja en cualquier otra entidad, lo vemos en la televisión, los productos aseguradores han cobrado muchísima importancia para cualquier entidad, ¿de acuerdo? Vale. En cuanto a los módulos que yo voy a impartir, tenemos el módulo 11, que es el módulo de los seguros, luego tenemos el módulo de la PAC y el módulo de productos agroalimentarios, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos no os van a hacer expertos, pero sí que quieren en este curso de expertos que tengáis las nociones básicas, porque luego yo siempre digo, como en algún otro, el año pasado, el último máster que también di aquí en CUNEL, luego la entidad en que cada uno trabaja, les gusta dar internamente su propia formación o se especializarán en los productos que ellos tengan y la forma que ellos los comercialicen o los quieran plasmar a los clientes, ¿de acuerdo? Esto lo que os da es nociones y conceptos que todos tenemos que tener trabajando en una entidad financiera. Los días que vamos a impartir o que os viene a vosotros en el calendario el módulo de seguros son día 10, 14, 16 y 17, pero yo hablé con Elena Cunel, que por un tema personal, tema médico, que me hace trasladarme a Barcelona con mi marido el día lunes 14,
el lunes 14 no podemos impartir el curso, ¿de acuerdo? Lo impartiremos el 16 y ya nos dirá Elena cómo sustituimos ese día 14. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Yo le he pedido a Daniel, no sé si es así, que os dejara los micrófonos con posibilidad de hablar. ¿Podríamos intentar solo hacer una prueba? Por ejemplo, Ana Citoler, que veo ahí. ¿Puedes hablar? ¿Se te puede oír? Uy. Enrique, da igual, ya te he visto. Sí. Vale, perfecto. Vale, yo os explico. Vamos a ver. Yo los cursos, aquí tenéis un índice que evidentemente, y por un planning que tenía ya establecido CUNE con el curso de Bantierra, hay que hablar de temas, como veis aquí, como la institución del seguro, gestión del riesgo, el marco legal, ¿de acuerdo? Son temas de los que hay que hablar, pero para que tengáis conocimiento de ellos, pero evidentemente no es propiamente sobre lo que vosotros vais a trabajar. El día a día, cuando vaya alguien a la entidad, no te va a decir, ¿cuál es la institución de seguro? No, te hablará y os trataréis temas que vienen más adelante a partir del punto número 5, pero la base hay que tenerla, ¿de acuerdo? Yo cuando hago este tipo de cursos, hay puntos como, por ejemplo, conceptos generales que viene en el número 4, y ya de paso os pido disculpas, porque esta presentación la estuve modificando y me he dado cuenta que en el interior no, está bien, pero en el índice se repite el número 5. Me pido disculpas por ello, ¿de acuerdo? En conceptos generales, yo antes de empezar a hablar propiamente de lo que son elementos del seguro, las clases de seguros, ¿de acuerdo? Me gusta hablar de unas nociones generales, a ver vosotros que estáis ahí trabajando o que alguno de vosotros ya habríais podido tener contacto anteriormente con seguros, ¿qué nociones tenéis sobre ello? Entonces, son diapositivas que yo voy sacando poco a poco con las preguntas y que luego se dice cuál es la respuesta. Y aquí he visto con Daniel que tal y como se plantean las exposiciones, sale la diapositiva ya toda entera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo quería que tuvierais posibilidad de levantar los micrófonos, porque si no os importa y no es para molestaros, ni que os sintáis mal, ni nada, ¿eh? Me gustaría, pues así a voleo, porque lamentablemente no nos conocemos ni nos ponemos cara, pues yo tengo aquí el nombre de los que participáis en el curso, integráis el curso, y os haré alguna pequeña pregunta, pero de verdad, no os lo toméis a mal, ni os sintáis molestos. Pretendo que esto de los seguros pase un poco así. Me ha ido cuando me oye hablar en algún otro curso o preparo anterior y digo, bueno, esto vamos a decirle que es la María del curso que están haciendo. Y dice, no digas que es la María, que es un tema muy importante también. Pero bueno, es como para decir que esto no es para darle mucho a la cabeza, ¿eh? Simplemente que nos sintamos todos cómodos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, como os he dicho, tenemos 3 puntos, la institución, la gestión del seguro, del riesgo y el marco legal, que no es verdaderamente propiamente los conceptos que luego nos van a ser importantes a la hora de seguros, pero tenemos que empezar hablando de ellos. ¿De acuerdo? Vale. Si alguno en algún momento quiere decir algo, por favor, pues habláis, me cortáis y así se oye bien. Estáis acostumbrados a poner el chat. Se escucha bien. Gracias. Gracias a todos. Me cortáis o lo que sea, ¿eh? No os preocupéis. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Desde abajo. Mirad, la institución de seguro, tal cual se llama, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando con las propias organizaciones sociales, ¿vale? Ha ido evolucionando las formas hasta lo que entendemos hoy como el seguro, ¿de acuerdo? Al principio no se entendían ni existían compañías aseguradoras, ni existía lo que era propiamente el seguro como tal, sino que eran como, yo lo llamo como grupos sociales o socialmente, se ayudaba, ¿vale? Ponía aquí, era un sentimiento de solidaridad. Es decir, cuando había infortunios, había problemas, se ayudaban entre ellos y se distribuían los riesgos. Es decir, para que económicamente no se vieran afectados pues un solo grupo social o una sola parte de personas, ¿de acuerdo? Cuando entramos ya a hablar históricamente, en la Edad Media existían las hermandades. O sea, los reinos medievales actuaban como hermandades y se prestaban socorro entre ellos. Es decir, cuando había enfermedades, se producían incapacidades, muerte de personas, se ayudaban entre ellos y se compensaban pues, lo que económicamente suponía estos hechos, estos daños, ¿de acuerdo? Y luego el primer sistema de aseguramiento, por decir aseguramiento, se da en la Edad Media
con el seguro marítimo, ¿de acuerdo? La verdad es que, claro, el propio comercio marítimo obliga a que se tenga que desarrollar algo un poco más similar a lo que luego supone la institución del seguro, ¿de acuerdo? Aquí en este momento es cuando ya se empieza a ver el lucro de los aseguradores, como llamamos ahora. No es que ya vemos lucro, es que evidentemente, como luego hablaremos, yo cuando hago un seguro o digo que voy a ayudar a solucionar un hecho fortuito o un acontecimiento que ha ocasionado un daño, quiero antes de todo haber cobrado una prima, haber cobrado un dinero para luego ayudar a esas personas. O sea, aquí es donde empieza a tener el concepto que tenemos o podemos tener ahora, ¿de acuerdo? En los siglos XVII y XVIII es cuando empiezan ya las primeras compañías de seguros en Inglaterra, y aquí, como digo antes, conforme se va evolucionando socialmente, la sociedad va evolucionando, y es cuando y aquí la sociedad industrial, es cuando ya tienen que empezar a ver fórmulas legales contra tanto riesgos personales como patrimoniales que pueda haber. Es cuando empieza ya a haber un desarrollo tecnológico que obliga a que determinadas instituciones, entre comillas, prevean el poder compensar estos riesgos. ¿De acuerdo? Pasamos por una evolución desde los grupos sociales que se ayudaban entre ellos al primer seguro privado que podemos encontrar en la Edad Media. ¿De acuerdo? Vale. Ay, espera, que es que yo como paso siempre de otra manera, siempre me equivoco y le doy arriba. Vale. Aquí pues hablamos de seguro. El seguro pues, como institución, es un contrato en el que aparece una compañía aseguradora, una compañía de seguros, que va a ser el asegurador, ¿de acuerdo? Que se obliga, mediante el cobro de una prima, para aquel caso de que se produzca un evento o un hecho cuyo riesgo es objeto de cobertura, pues se obliga a indemnizar siempre dentro de unos límites que se han establecido, que se han pactado entre unas partes, ¿vale? Y se ha establecido el indemnizar aquellos daños que hayan podido producir al asegurado o persona a la cual está dirigido, ¿de acuerdo? Esta indemnización puede ser en forma de renta, de capital o de servicio, ¿de acuerdo? Ha sido con el devenir histórico, como he dicho antes, cuando hemos llegado a encontrarnos este marco como lo vemos ahora, este entramado, ¿de acuerdo? Dentro de este entramado empiezan a surgir ya conceptos, figuras que se van a ir destacando, van a ir saliendo cuando hablemos de seguro, ¿de acuerdo? Y que aquí ya vemos cómo puede ser primero el seguro en sí, el asegurador, que es la compañía de seguros, sale también el concepto de prima, lo vemos aquí, ¿de acuerdo? El concepto de riesgo, que es muy importante, ¿de acuerdo? Empezamos a ver, hemos oído también la palabra asegurado, ¿de acuerdo? Porque hemos hablado de un daño que se produzca al asegurado. Y estas son partes de las figuras que luego veremos que forman parte del seguro. Entonces, hablado de los inicios y hablado de la figura del seguro como tal y como contrato, porque es un contrato, ¿de acuerdo? Hay un término importantísimo sobre el que gira todo este entramado, que es el concepto de riesgo. Es decir, cualquier compañía aseguradora que exista en el mercado o que se quiera establecer como tal, tiene alrededor de sí, por decirlo, que realizar muchos estudios, tener muchos departamentos específicos y especializados alrededor del término riesgo para que esa compañía aseguradora en el futuro salga adelante y tenga presencia en el mercado. ¿De acuerdo? Vale. Gestión del riesgo. La gestión del riesgo consiste en evaluar, como he dicho antes, el riesgo que es un hecho, un acontecimiento que pueda surgir, ¿de acuerdo? Que pueda dañar a alguien y que es objeto de cobertura, ¿no? En un seguro. Bueno, pues es la gestión, el concepto de gestión del riesgo lleva consigo el evaluar, el controlarlo, ¿de acuerdo? Con departamentos muy concretos y siempre muy, muy minuciosamente, ¿de acuerdo? Aquí lo que consiste es que tenemos un asegurado que paga una prima a la aseguradora a cambio de que ésta garantice una compensación, ¿vale?, ante una pérdida que pueda sufrir, bien sea de carácter financiero o comercial, ¿de acuerdo? Pero tanto ese asegurado
como lo que él pueda sufrir tiene que suponer una pérdida o un impacto muy pequeño a la compañía. Es decir, tiene que estar todo muy estudiado. Sea un riesgo grande o sea un riesgo pequeño, ha tenido que estar previsto por la compañía y ha tenido que haberse valorado, como ahora vamos a ver, ¿de acuerdo? Para que la compañía pueda prever el hacer efectivo la indemnización, como he dicho al principio, de ese riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos un contrato, que se denomina póliza de seguro, y en ese contrato, y en ese seguro que todos como usuarios conocemos, se detallan las condiciones y las circunstancias por las que se va a cubrir ese asegurado, va a ser compensado, que contempla todo aquello que se va a asegurar, que contempla las posibilidades y formas de indemnizar, ¿de acuerdo? Vamos a tener un condicionado general y luego un condicionado particular, ¿de acuerdo? Son los documentos de la póliza. Si hablamos, como pone aquí, desde el punto de vista matemático, lo que hace la compañía es transformar esos riesgos, que ha tenido que estudiar, en probabilidades que la compañía pueda soportar. Es decir, hay compañías, lo sabemos todos, que son compañías generales a las que puedes acudir para contratar cualquier tipo de seguro, y hay otras que se especializan en determinadas ramas de seguro. ¿De acuerdo? Cada compañía ha tenido que estudiar, y según, evidentemente, lo que compone financieramente esa compañía de seguros, lo que va a poder asumir en el mercado y qué pólizas de seguro va a poder comercializar. ¿De acuerdo? Las compañías de seguros tienen que seguir unas pautas importantísimas que están establecidas. Hay que cumplir una normativa muy establecida y muy importante, y tienen que tener siempre los suficientes capitales para poder asumir lo que sus contratos establezcan. Es decir, hemos visto a lo largo del tiempo compañías que han desaparecido en el mercado, que han sido absorbidas por otras, han tenido que ser fusionadas, ¿de acuerdo? Las razones han podido ser muchas, pero muchas de ellas han podido ser el no poder haber realizado una correcta gestión del riesgo y de aquello que iban a comercializar, ¿de acuerdo? Para controlar los riesgos y el alcance de estos, hay que prever dotaciones, ¿de acuerdo? Hay que identificar, hay que evaluar y hacer una correcta gestión de riesgos, ¿vale? Esto de lo que nosotros nos vamos a ocupar cuando trabajemos, o ahora que vosotros estéis trabajando en la entidad, de esto nos vamos a ocupar. Esto la entidad ya se ha ocupado, la entidad asegurada con la que trabajemos ya se ha ocupado de tener todo esto perfectamente formalizado y organizado, ¿de acuerdo? Pero es el inicio del saber, porque una compañía puede estar en el mercado asumiendo las responsabilidades que ha adquirido con las personas que contratan esos seguros, ¿de acuerdo? Vale. Una pregunta, de todas formas. Vosotros que estáis ya trabajando o haciendo prácticas en Mantierra, ¿comercializáis ya seguros? ¿Estáis en contacto con ellos? ¿Con el producto? Sergio dice que no, otro dice que sí, vale, no, vale, perfecto. Todos conocemos el seguro desde la perspectiva de usuario, ¿no? Que puede tener algún momento de tener un seguro, o si tenemos coche eso es obligatorio, ¿vale? Pero detrás de cualquiera de esos seguros existe una compañía que ha tenido que hacer todo esto, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Vale, la normativa, como hemos dicho antes, que tiene que cumplir unas pautas, tiene que cumplir una normativa, dirigir unas pautas, ¿vale? La normativa le exige transparencia y precisión en todos los cálculos a la hora de asignar capitales en la composición de sus carteras. Es decir, una compañía, como hemos dicho antes, puede tener infinidad de modalidades de seguros para comercializar en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, cada uno de esos seguros que comercializa en el mercado llevan consigo un estudio determinado. Ningún seguro es igual que otro, ¿de acuerdo? Ninguno de ellos lleva o asume la asignación de capitales, los mismos capitales que otro seguro. Cada uno lleva su departamento. Hay que tenerlo todo muy bien definido, que no se escape por ningún lado ninguna compañía, ¿de acuerdo? Entonces, esta gestión de riesgos lleva consigo, como digo, muchas actividades técnicas para conseguir equilibrar los resultados. Además, cuando una compañía comercializa muchos tipos de seguros, unos puede ser que en un momento vayan mejor que otros y otros hagan que los beneficios de esa compañía sean menos. Es decir, al final la compañía, cuando hace un estudio a final de año, es una media de lo que a lo largo del año ha trabajado. Y lo que tiene que hacer es equilibrar
la situación de unos con otros, ¿de acuerdo? Y esos departamentos suyos tienen cada año que hacer un buen estudio de todo lo que tenían y lo que han ido haciendo, como veremos ahora, de lo que es necesario para el futuro, ¿de acuerdo? Debe después de analizar, identificar bien los distintos tipos de riesgos, ¿vale? Tanto financieros, legales, operativos. O sea, no solamente es el riesgo como el daño que un asegurado va a sufrir y que yo voy a tener que indemnizar, sino que eso que voy a tener que indemnizar lleva detrás de sí una carga financiera, una carga legal, una carga operativa, ¿de acuerdo? Y todo eso tiene que ser analizado e identificado claramente por la compañía aseguradora, ¿de acuerdo? Tiene que establecer unos límites de riesgos aceptables. Hay que prever, ¿vale?, mecanismos de control interno y herramientas de gestión de riesgos. Cuando digo que hay que establecer unos límites de riesgos aceptables, es que cada compañía, por el volumen que tiene, las carteras que tengan, las posibilidades que tengan, pues a lo mejor muchas veces no va a tener posibilidades de tener determinados o comercializar determinados seguros por el riesgo que eso le puede suponer. Entonces, una compañía tiene siempre que pensar lo que va a poder asumir para poder seguir adelante. Esto lo vais a ver mejor o lo vais a entender mejor. A ver, por eso muchas compañías no hacen seguros de coche a menor eléctrico. Por eso, perfectamente, Francisco, ¿no? Francisco, vale. Por eso, y mayormente, claro, a ver, hay que entender que si tú sales a la calle y dices, voy a vender mañana de todo, seguros a 18, da igual que lo conduzca, que también se está haciendo en el mercado, ya hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer pólizas de hogar, me da igual que sea y con la tasa mínima que tal. Muchas de las compañías, tiempo atrás, acaban desapareciendo. Yo, mira, llevo trabajando en la compañía asegurada 26 años y cuando empecé, esto son como ciclos, ¿vale? Cuando empecé, a los 10 años, empezaban a desaparecer muchas entidades aseguradoras del mercado. Entidades que eran más pequeñas, que salen al mercado y en momentos terminales, como lo está pasando ahora, momentos determinados como ahora, que hay muchos movimientos de cartera, la gente se mueve mucho de compañía, las compañías pierden muchas carteras, hacen campañas impresionantes, muy fuertes para captación de clientes, muchas veces con primas que algunas compañías no pueden soportar. ¿Por qué? Porque en un momento determinado han preferido captar cliente antes de pensar bien si iban a poder asumir todo lo que estaban trayendo a esos precios. Porque la siniestralidad ocurre y eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿de acuerdo? A los 19 me compré mi primer coche. Sí, además de verdad. Yo cuando me compré mi primer coche, bueno, me compraron mis padres mi primer coche, yo no me lo compré, ¿vale? Todos habéis oído eso de que el coche lo contrataba tu padre y te ponían a ti como conductor. Salía caro, pero era más barato que si te lo hacían directamente a tu nombre, ¿vale? Bueno, pues son triquiñuelas que las compañías han ido utilizando siempre. Y bien es cierto, como he dicho, que hay compañías que han podido asumir determinadas formas de trabajar. Sí, es verdad que sí. Hay compañías que han podido asumir determinadas formas de trabajar y otras compañías no, ¿de acuerdo? Por eso os digo que es muy importante el epígrafe de la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Las acciones y mecanismos dentro del plan de riesgos, de gestión de riesgos que las compañías tienen que hacer, pues aparecen aquí. Selección de riesgos aceptados y excluidos, clasificación de riesgos sobre seguros, actividades de previsión de riesgos competenciales, análisis y control de los resultados, ¿de acuerdo? Vale. Esto, como os he dicho, son temas que no vamos a ir a la oficina, pues no es hablar de ello con nadie, pero que además todos los entendemos, porque vosotros sí que estáis muy acostumbrados a trabajar seguramente pues, con clientes y con empresas, o autónomos, tienen su pequeño negocio, y esto, aunque sea a nivel más grande, es como una pequeña empresa, y cuando la constituyes, tienes que tener muy bien estudiado dónde vas a ir, a quién te vas a dirigir, cómo lo vas a hacer, los costes que vas a tener, los márgenes que quieres ganar, tienes que tenerlo todo muy bien previsto, ¿de acuerdo? Pues una compañía aseguradora es igual con otros conceptos y otras cosas, ¿de acuerdo? Vale. Selección de riesgos aceptados y excluidos. Como estamos repitiendo todo el rato, hay que estudiar muy bien que los seguros puedan ser asumidos por la compañía. No todo puede asumirse, ¿de acuerdo? Lo que hacen es comparar dentro de estadísticas las distintas categorías de riesgos, evalúan sus seguros se encuentran dentro de los límites que pueden asumir, que no se produzcan, como he dicho antes, desequilibrios en sus resultados de la compañía. Aquí, pues, viene el ejemplo que os he dicho antes de compañías pequeñas que querían abarcar mucho
y abarcando mucho, al final muchas compañías no pueden salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una compañía se sienta, ¿vale? Y gestiona qué es lo que con qué va a trabajar y qué es lo que va a comercializar, tiene que ver, voy a vender estos seguros, ¿vale? Esta tipología de seguros. Bastante diferentes seguros, sí. Eso es un tema importante, Francisco. Digo Francisco José, no sé cómo te gusta que te llamen, ya disculparás. Esto es un tema a tratar luego cuando hablemos del hogar. Es importante y sí que se consideran... Fran, vale, mejor, gracias. Y es un tema muy importante y que a veces no hay que aconsejar bien al cliente. Como os he dicho yo al principio, nos estamos para asesorar al cliente, ¿de acuerdo? Muchas veces, por no perder una venta, hay quien hace las cosas no asesorando como debiera o no informando correcto y se ponen, como en este momento haces tú, infraseguros, capitales que no se debieran y eso en el futuro se puede pagar también, ¿de acuerdo? Y eso la compañía también lo puede pagar. Pero bueno, me gusta mucho la puntualización, Fran. Entonces, analizar estos riesgos que vamos a aceptar y los que vamos a excluir, tenemos que ver qué franquicias necesitamos poner seguros para poder asumir determinados costes y indemnizaciones, qué pólizas, llegado a un momento determinado, tenemos que decidir que no se renuevan y se anulan, qué garantías voy a querer establecer en mis pólizas y cómo las voy a limitar, ¿vale? Las coberturas que voy a excluir. Siempre en el tema asegurador existen unas exclusiones generales y yo quiero y tengo que tener determinado si aparte de las exclusiones generales, dentro de mis pólizas, mis coberturas y mis garantías, qué es lo que yo no voy a incluir, ¿vale? Y eso tiene que haber venido del estudio que yo he hecho previamente de lo que eso me puede suponer, ¿de acuerdo? Tengo que estudiar también qué asegurados en determinados productos, como pueden ser vida, no voy a querer aceptar, qué riesgos patrimoniales cuando hable de hogares, de negocios, de industrias, tampoco voy a querer asegurar. O sea, aquí es donde determino muy bien a qué me voy a dirigir, ¿de acuerdo? Y cómo lo voy a hacer. Luego tenemos la clasificación de riesgos sobre seguros. O sea, dentro de los riesgos, cuando yo decida lo que ya voy a querer hacer y cuando yo tenga los riesgos que voy a querer asumir, voy a tener que determinar qué primas voy a querer establecer, qué tasas tengo que establecer sobre esas primas, o al revés, qué primas sobre esas tasas para que eso sea rentable y tenga un equilibrio, como he dicho antes, en mi empresa, en mi compañía, ¿de acuerdo? Cada tipología de seguro conlleva su estudio específico, como he dicho antes. No se aplican las mismas primas ni se aplican las mismas tasas para todos los seguros, ni dentro de los seguros patrimoniales se aplican las mismas tasas, ni dentro de los seguros de vida se aplican las mismas tasas y las mismas primas, ¿de acuerdo? E incluso, como sabréis y veremos, incluso dentro de un mismo seguro, con dos asegurados distintos, no aplicamos tampoco las mismas primas. Y todo es por el estudio y las previsiones que la compañía haya tenido que hacer, ¿de acuerdo? Hay que tarificar muy bien esos riesgos que yo voy a asumir, ¿de acuerdo? Vale. Luego, actividades de previsión de riesgo potenciales. Es decir, con esto, después de los estudios anteriores, lo que voy a intentar es evitar siniestros potenciales o intentar disminuir el volumen de siniestros que pudiera haber. Hay veces que determinados siniestros no son previsibles, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo que preverlos, pero hay circunstancias ajenas a lo que yo haya podido establecer que hace que se escape lo que yo hubiera podido tener establecido, ¿de acuerdo? Pero incluso eso tiene que estar medianamente previsto por una compañía aseguradora, ¿de acuerdo? Y muchas veces, pues, para evitar siniestros potenciales, amplío, por ejemplo, condiciones para poder acceder a un seguro de vida o amplío requisitos de los controles médicos. O sea, yo según voy viendo, ¿de acuerdo? Voy. ¿Ana? Ah, ¿has visto que salías ahí? Vale. Voy previendo, porque el último punto a tener en cuenta importante es el análisis y control de los resultados obtenidos. Es decir, en definitiva, las compañías anualmente tienen que ver la evolución que ha habido a lo largo del año. ¿De acuerdo? Tienen que evitar, como he dicho antes, ¿sí, Enrique? Ah, vale, perdón, te he visto ahí. Tienen que evitar que haya desequilibrios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Yo, cuando
trabajo con las oficinas con las que trabajo, yo gestiono un determinado número y volumen de oficinas, ¿de acuerdo? Y cuando llega enero y hago reuniones con ellos y hablo de cambios, digo que la compañía ha hecho un estudio del resultado del año anterior y ha previsto modificaciones, ha podido prever modificaciones, ha regularizado, seguramente, o ha podido, no tiene por qué ser siempre, pero ha podido regularizar condiciones y algunos de los seguros y actualizarlos en el año que empieza, en enero, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, un ejemplo, ante siniestros de negocios, por ejemplo, o algo que conocéis más, que hemos estado hablando, el auto, la siniestralidad del auto puede hacer que la compañía tenga que subir el precio, ¿de acuerdo? Es uno de los temas, cuando he dicho al principio, que muchas compañías, cuando yo empecé y desaparecieron, la mayor parte de ellas eran todas compañías de seguros de auto. Porque, claro, muchas compañías, para querer captar cartera, porque necesitan tener clientela, ¿vale? Muchas veces lo que hacen es bajar primas, ¿vale? Pero, claro, si yo bajo primas y la siniestralidad ese año sube, allí pasa algo. Hay compañías que lo van a poder asumir y compañías que no lo van a poder asumir, ¿de acuerdo? Entonces, yo para que no se produzca ese desequilibrio, tengo que hacer todos los ejercicios, todos los años, un estudio de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha habido y tomar medidas necesarias cuando sea necesario para evitar que vuelva a surgir, ¿de acuerdo? Y a sufrir, ¿de acuerdo? Para la medición de las formas, claro, necesitan. ¿Qué pasa además, Fran? Que tú sabes que además cuando llega a final de año, incluso los concesionarios de automóviles y los que venden automóviles, pues sus rápidos necesitan quitarse vehículos y al mismo tiempo el sector del seguro también se aprovecha de esa circunstancia y bajan también primas para intentar captar los seguros de toda esa automoción que sale en el mercado, ¿de acuerdo? Y cumplir objetivos, ahí está, claro. Entonces, a veces yo, mira, todas las compañías, todas tienen sus objetivos, tienen, como toda empresa, como he dicho antes, toda empresa cuando se instaura en el mercado se va a ponerse a trabajar, ¿de acuerdo? Se plantea qué es lo que quiere conseguir ese año, ¿de acuerdo? A lo largo del año. El objetivo es una planificación y además lo bueno es ir revisándolo mes a mes, trimestralmente, para ir regularizando los desfases que haya, ¿de acuerdo? Y no llegar al final de año con un susto, ¿de acuerdo? Exactamente, el mercado seguro que es exactamente, sí. Y claro, cuando necesitas captar cartera, pues muchas veces lo que hacen es bajan tarifas y muchas veces las compañías grandes se lo pueden permitir y muchas pequeñas no se lo pueden permitir, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario, este punto es muy importante. Todas las compañías a final de año van a hacer un estudio de su producción, ¿de acuerdo? Y qué medidas tienen que tomar para que lo que haya podido pasar ese año no vuelva a ocurrir, ¿de acuerdo? Vale. Seguro con esas fechas, sí, como es de verdad. Bueno, elementos que incluye esta selección de riesgos, pues siempre hay que analizar con detalle las probabilidades, ¿vale? Las probabilidades de los distintos riesgos que ocurran y en qué medida, cómo y cuándo esos pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Hay compañías que comercializaban, me lo invento por poner un ejemplo, 5 tipologías de seguros y conforme ha pasado el tiempo se han querido especializar y han pasado a comercializar o especializarse solo en 2 o 3. Muchas de estas decisiones han venido dadas porque han visto que esos otros 2 seguros o productos que ellos quisieron en inicio comercializar en el mercado no le daban las rentabilidades que la compañía requería para mantener esos equilibrios que hemos dicho antes y decidieron especializarse en aquellos que mejor evolución podían tener para ellos y que hacía que sus números se estabilizasen, ¿de acuerdo? Son decisiones que las compañías toman y que además son decisiones bien tomadas. Es como cuando vienen momentos de crisis y las empresas, si quieren salir adelante, tienen que pensar, sentarse y decir, vamos a ver, la situación del mercado es esto. Me lo invento, 20 trabajadores. Para poder seguir adelante, tendría que reducirlo a 10. Además, las 3 oficinas que tengo, me podría permitir solamente el gasto de 2. Bueno, pues todo esto, de otra medida, con otros conceptos y hablando de otra manera, es lo que tiene que hacer también una compañía de seguros. ¿De acuerdo? Tiene que estudiar y calcular el efecto que produce cada riesgo. ¿De acuerdo? Tiene que establecer clasificaciones, como he dicho antes, todo muy, muy calculado
y estos cálculos le tienen que decir a esta compañía cada uno de esos riesgos lo que puede hacerle reducir sus beneficios, las pérdidas que eso le puede producir y tendrá que ir compensándolo con otras que en cambio le produzcan beneficios, ¿de acuerdo? O sea, hay que calcular muy bien y tiene que calcular muy bien dónde se obtienen esos beneficios y qué es lo que provoca que asuma pérdidas. Pues os digo que una compañía aseguradora tiene detrás de ella, cuando nosotros nos ponemos a vender seguros o a explicar seguros, nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de departamentos especializados para hacer todos estos cálculos y todos estos estudios, ¿vale? Y personas expertas para ello, evidentemente, ¿de acuerdo? Hay que identificar muy bien el grado de lo que yo voy a vender, ¿de acuerdo? Y voy a asumir. Voy a tener que pagar por ello, pues tengo que tener muy claro lo que eso me va a suponer. Entonces, este simplemente es un resumen también prácticamente de lo anterior, ¿de acuerdo? La compañía tiene que tener unos muy buenos analistas que estén constantemente estudiando situaciones presentes y futuras, unos mecanismos de control importantes, que identifiquen, analicen la probabilidad de que sucedan las cosas y que estudien los impactos que esto pueda ocurrir, ¿de acuerdo? El grado de severidad y de importancia de cada riesgo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Antes de trabajar aquí o estar aquí haciendo prácticas, ¿alguno había trabajado en seguros? ¿No? Vale. Los de casa en Ibercaja. ¿Tú, Enrique, has trabajado en Ibercaja alguna vez? ¿O has estado en Ibercaja alguna vez allí? Vale, me alegro. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues al final, cuando se hablan de conceptos aseguradores, todo es genérico, ¿de acuerdo? Y cuando luego hablemos de tipologías de seguros, pues luego cada compañía sí que es cierto que basándose o centrándose en la base de lo que es ese seguro, puede, como hemos dicho antes, ampliar algunas cosas, especializar su seguro, ¿vale? El seguro del hogar es el mismo para todos, o sea, una póliza de hogar es la misma para todos, una póliza de negocio es la misma para todos, una póliza de auto es la misma para todos, pero luego cada compañía tiene sus especificaciones que le puede hacer diferente en algún punto con respecto a otro. Pero una vez que conoces el seguro, pues ya conoces en general en qué consiste, ¿de acuerdo? Y luego, yo cuando hablo del marco legal, si os tuvierais que especializar en seguros, que no es lo que os va a pasar aquí, entiendo que no, a no ser que acabéis trabajando en una compañía, un departamento de seguros y acabéis trabajando en ese departamento, pero generalmente lo que hacéis es abarcaréis un poquito de todo o especializándoos en lo que la entidad bien va en tierra o en la que pudierais estar, pues os diga que os tengáis que especializar, o los acuerdos que esa entidad financiera pueda tener con alguna compañía de seguros, porque ya sabéis que compañías, o sea, una compañía de seguros no puede, una entidad financiera no puede ser al mismo tiempo compañía de seguros. Tiene que estar constituida como una sociedad aseguradora. Entonces, en este momento del mercado hay pocos bancos seguros, ¿vale? Pocas entidades que sean bancos seguros, porque se han constituido primero como entidad financiera y luego como entidad aseguradora, su propia entidad aseguradora, y entonces trabajan en conjunto, ¿de acuerdo? Lo que normalmente hacen las entidades son acuerdos de mediación, que sería otra de las figuras de las que se podría hablar dentro del seguro, ¿de acuerdo? Los mediadores, ¿de acuerdo? Hacen acuerdos de mediación, porque como he dicho al principio, el seguro dentro de la gestión financiera ahora es un punto importante, una base importante de obtención de comisiones, y la mayor parte de todos los bancos o entidades financieras median algún tipo de seguro, o muchos, con entidades aseguradoras con las que han hecho un acuerdo, ¿vale? Un contrato también, para que a raíz de comercializar en sus oficinas esos seguros, se obtengan unas comisiones anualmente. Y eso es importante, como los márgenes, os he dicho al principio, ahora son tan pequeños, pues muchas entidades financieras se basan también en vender seguros y vender otras cosas que ya sabéis que ahora pues, muchos bancos venden otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Y yo cuando hablamos del marco legal dentro del seguro, lo primero de todo y el que es base de este tema es la ley del contrato del seguro, ¿vale?
yo cuando hagamos algún caso práctico o hablemos de algo, yo siempre me baso en la ley del contrato del seguro. Yo lo que haré en el foro, os mandaré una copia de la ley de contrato del seguro, aunque es muy fácil que te metes y la puedes sacar, pero bueno, yo también en situaciones anteriores ya la he mandado también, os mandaré al foro una copia, ¿vale? Para que cuando hagamos algún caso, luego antes de mirar lo que tengamos que explicar hoy, os hablaré un poco de algún caso práctico que haremos, algún supuesto, alguna cosa que haremos. Y la ley de contrato de seguro es la que nos sirve siempre de base. Bien, es cierto que para determinados supuestos, determinados productos, hay leyes especializadas que también se aplicarán. Pero la base siempre va a ser esta. Y lo que nos empieza diciendo esta ley es que el contrato de seguro, como pone aquí, tal cual lo pone, es por el que el asegurador se obliga, y recordaréis mi explicación del principio, es por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Eso es el contrato de seguro, ¿vale? Que hemos iniciado la exposición hablando de esto y señalando las distintas partes, ¿de acuerdo? Y como nos dice aquí, las distintas modalidades de contrato de seguro, en defecto de ley que les sea aplicable, se regirán por la presente ley. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hablar, por ejemplo, del robo o de temas de vida, pues podemos aplicar la ley civil, la ley penal, del Código Civil, la ley del Código Penal. Hay artículos que se aplican a muchos seguros, pero la base de ellos siempre será este contrato. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora yo lo que quería hacer es, vamos a ver, yo hago en el índice que pone al principio, hay un punto que es el 4 que pone conceptos generales. La verdad es que un tramo para todo jurista. Sí, además de la verdad, Enrique, un tramo para todo jurista. ¿Tú has estudiado Derecho, Enrique? Sí, pues sí, un tramo para todo jurista, además de verdad. Además, ¿sabes qué pasa? Bueno, yo también estudié Derecho en su momento, hace muchos años ya, también estudié Derecho. Y conforme va pasando el tiempo, vas desarrollando tu actividad y te vas haciendo distintas cosas, yo creo que todos estamos acostumbrados a ello, echa la ley, echa la trampa, que digo yo. O sea, la ley hay muchas interpretaciones siempre de la ley. Bueno, pero es que luego vienen, ¿qué, Enrique? Oye, podéis hablar, ¿eh? Yo creo que Daniel os ha dejado la posibilidad de que abráis los micrófonos si queréis para hablar, ¿eh? Pero es que luego vienen, ¿el qué, Enrique? ¿Qué viene de luego? Bueno, que hay muchas interpretaciones a la ley, es decir, no es que haya muchas interpretaciones, la ley es la que está escrita, pero luego hay ¿sí, Enrique? Que luego, lo que decía, que no solo está esa ley, que luego venía todos los tipos de seguros, la ley de contrato, la ley de seguro de contrato terrestre, que no es solo esa ley, sino que luego todo lo que deriva de la propia ley. O sea, que es un lío horrible. Sí, pero eso agencia, todo. Sí, lo de viaje y corretaje. Correcto, sí. Te agradezco un montón tu intervención, Enrique. Es por eso que estaba diciendo que tenemos una ley que es la base, pero luego como hay muchas que alrededor de ellas, que cualquier tema se puede acoger una a otra, luego las interpretaciones que se pueden dar muchas veces a las cosas son infinitas, ¿verdad? Sí, eso es. La ley de contratos de seguros es una ley marco, pero luego muchas veces pues cada contrato pues tiene pues su propia ley. Para las empresas de transporte terrestre pues tienen su propia ley, ¿no? Entonces pues, muchas veces pues cada uno se han ido creando leyes distintas según muchas veces el tipo de seguro. Claro, cuando se va especializando, como decíamos al principio, socialmente las distintas actividades necesitan tener una base que lo regule. Y esto cuando salen las distintas leyes, evidentemente. Yo, hablando de esto y de las interpretaciones, cuando yo siempre le digo a otros compañeros con los que hemos estado hablando en otros cursos, que cuando tengáis un cliente delante y hayáis hecho un seguro y el cliente tenga un siniestro, ¿de acuerdo? Esto cuando hablemos de las distintas
modalidades de póliza y eso, pues son temas que salen, ¿de acuerdo? Es un contrato, evidentemente, que se hace entre dos partes. Pero tenemos que tener en cuenta, y eso no pierde la noción, la entidad financiera en que se trabaje en cada momento, que yo he hecho un acuerdo con una entidad aseguradora que ese cliente es cliente mío de otras muchas cosas y, como yo siempre digo, hay que aplicar ese contrato que el cliente ha firmado. Pero siempre intentamos ver de qué forma, ante un agravio para ese asegurado, cliente nuestro, de otras muchas cosas importantes, que estamos diciendo al principio, al que hay que asesorar, porque además hay que vincular, porque nos trae y nos compensa mucho económicamente en los resultados de la oficina, ¿de acuerdo? Los resultados de la oficina, pues muchas veces hay que ser un poco laxos y o intentar no aplicar las cosas tal cual están establecidas. Quiero decir con ello, no es que el contrato se rompa y, aunque yo le he dicho que esto no va a ser así, luego sí que sea, sino que la entidad financiera muchas veces, a esa entidad aseguradora, pues tiene que intentar o intenta que abra un poco el abanico para, ante determinadas circunstancias que puedan ser muy perjudiciales para el cliente, ¿de acuerdo? Para nuestro cliente, pues podamos indemnizarle un poco más en su provecho y beneficio de lo que a lo mejor hubiera sido. Cuando es no, ¿vale? Pero cuando hay una cosa intermedia, porque se dudan, luego veremos más adelante cuando hablemos las pólizas, ya os digo, se duda porque hay interpretaciones que son un poco vagas, o porque tenía que tener esta medida y resulta que no está muy clara si es la otra. Pues muchas veces, cuando trabajas en una entidad financiera y no directamente en una entidad aseguradora, allí en la calle, por la repercusión que eso pueda tener, pues muchas veces nos aplican las cosas tal cual están establecidas. Sino que, como además pone aquí, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. Pues eso no solamente en cuanto a las cláusulas, sino que muchas veces alguna de esas cláusulas que pudieran perjudicar al asegurado, pues nosotros trabajando desde entidad financiera se intentan un poquito hacer más beneficiosos para el cliente, ¿de acuerdo? Un dato aleatorio. Bueno, vale, perfecto. Bueno, y ahora lo que os decía. Y yo suelo poner unas diapositivas que hablan de conceptos generales, porque antes de entrar en materia de lo que son los elementos del seguro, las clases del seguro, me gusta saber un poquito qué idea tenéis de los conceptos aseguradores, ¿de acuerdo? Pero conceptos del día a día, o sea, no nada del otro mundo. Como os he dicho al principio, aquí no vamos a hacer un examen de términos raros ni de cosas raras, sino del día a día, de cosas que tenemos, que tenéis vosotros y yo en casa, de un seguro del hogar, de un seguro de coche, de un seguro de vida, ¿de acuerdo? Luego sí que habrá otros de negocio e industria, que a lo mejor los conoceréis menos, pero que los conceptos sí son todos generales. Entonces, a mí me gusta sacar la diapositiva, se plantea una pregunta, vienen las respuestas, y luego me decís vosotros cuál os parece más idónea. Sí que es cierto que en este tipo de exposición no se puede hacer así, porque yo os pongo la plantilla y sale todo ya. Seguramente vosotros ya tendréis esta presentación, ya la habréis sacado, con lo cual seguramente pues ya la habréis leído. Pero bueno, si no os importa, me gustaría hacerlo como normalmente lo suelo hacer, que cuando son clases presenciales, pues vas pasando, te vas acercándote a los compañeros, a los alumnos y le vas preguntando las cosas, y de esta forma pues no se puede hacer y os tengo allí que no os veo las caras, pero me gustaría un poquito hacerlo un poco así ameno, esta parte de clase que nos queda, hacerla un poco amena, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Vale. Vamos a ver. Yo os digo ahora tres tipos de seguros. O sea, dos tipos de seguros, ¿de acuerdo? Y me decís en cuáles de ellos es necesario rellenar un cuestionario de salud. Vosotros sabéis que voy a una entidad a contratar un seguro y muchas veces yo tengo que rellenar un cuestionario de salud para que lo valoren, lo que he dicho antes al principio, gestión de riesgo. Valorar, porque así en qué medida voy a poder asegurarlo, no lo aseguro, de qué forma, la prima, bueno, muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien. Y nos encontramos con tres seguros. Uno, el seguro de salud, uno, el seguro de vida y otro, el seguro de accidentes. De estos tres seguros, ¿en cuál de ellos no nos va a pedir la compañía que cumplimentemos ningún cuestionario de salud? ¿En cuál de ellos? Sí, los accidentes.
Muy bien. De accidentes, correcto. ¿Lo sabíais? O sea, sí. ¿Lo sabíais? Que evidentemente, ya veis, yo asumo que la presentación la tenéis. ¿O la habéis leído o entendéis por qué no requiere seguro de accidentes? Perfecto, vale. Perfecto, muy bien. Es lo que decía, este curso que tenemos aquí es un seguro, o sea, un curso general que quieren impartir al estar vosotros allí para, entre comillas, experto en un montón de cosas, pero luego como he dicho yo, cada entidad os da vuestros propios cursos porque ellos tienen también sus especialidades dentro de cada producto. Me parece muy bien, vale, perfecto. Pues correcto. Y luego, en un seguro de vida, ¿vale? Ya pasada esta pregunta, en un seguro de vida, ¿quién de las personas que os voy a decir es la que tendría potestad o estaría facultada a nombrar, designar un beneficiario? Es decir, viene una persona, tenemos ahí un seguro, ¿y quién es el que ha podido designar un beneficiario? ¿El asegurado, el tomador, la compañía aseguradora o el mediador? ¿Quién es el que tiene facultad para designar un beneficiario en una póliza? Fran, ¿por qué dices el asegurado? A ver, sí, sí. A ver, el que firma un contrato de seguro con la compañía aseguradora es el tomador. El que está estableciendo las condiciones que ha solicitado o el que va a aceptar las condiciones de la compañía es el tomador. Y es el tomador el que cuando firma un seguro tiene posibilidad de designar el beneficiario. Y como dice aquí Enrique, asegurado y tomado son los mismos. No siempre, Enrique. Te voy a poner un supuesto. Hay distintas tipologías de seguros, ¿de acuerdo? Yo tengo un seguro de vida. Luego concretaremos todas estas cosas, pero esto viene bien para tomar ya contacto con los términos, ¿vale? Yo tengo un seguro de vida a un particular, a un señor, ¿vale? Y este seguro me obliga a que el tomador y el asegurado es el mismo. Yo, Esther Ibarzo, he ido a la entidad a contratar un seguro de vida. Entonces, yo, tomador, soy asegurado también. Con lo cual, yo, claro, como tomador y asegurado, voy a establecer mis beneficiarios. Entonces, lo normal es que no sea asegurado y tomador el mismo. No, claro. Y eso sería un ejemplo. Pero lo que estoy diciendo yo, por ejemplo, en seguros de vida se diferencian. Cuando yo, particular, voy a contratar un seguro, vale, soy tomador, soy asegurado y yo, claro, soy la que establezco qué beneficiarios voy a poner. ¿De acuerdo? Vale. Pero imaginaos un seguro que contrata una empresa. El tomador es la empresa y puedo asegurar a mí mismo también, pero puedo asegurar a mi mujer, puedo asegurar a los trabajadores. Aquí el tomador y los asegurados son distintos. Y el tomador y los asegurados son distintos, ¿de acuerdo? Y entonces las situaciones serán distintas también, porque el tomador podrá establecer, o sea, designar beneficiario en el primer supuesto, pero en el segundo supuesto, en el que tomador y asegurado sean distintos, cada asegurado establecerá sus beneficiarios. ¿Sí, Enrique? ¿Has aparecido y has desaparecido? Que en el mismo caso, por ejemplo, del seguro de vida, también se da en los seguros de ahorro. Asegurado y tomador coinciden con la misma persona y también es el asegurador el que puede decidir Sí. un beneficiario. Claro, sí, por eso digo que luego veremos más adelante que hay supuestos en los que coinciden y supuestos en los que no coinciden, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la terminología del seguro dice que el tomador es ¿cómo dice? Propietario del contrato y decisor del contrato y establecerá los asegurados, son los beneficiarios, pero evidentemente el tomador, si el mismo tomador es asegurado, podrá establecer esos beneficiarios. Pero si el tomador es una empresa, por repetir el mismo ejemplo, Enrique, no está muy bien lo que has dicho tú, establece distintos asegurados dentro, una póliza de empresa a sus 5 trabajadores, cada trabajador es el que establecerá su beneficiario, ¿de acuerdo? Vale. Vale, entonces sería esta diapositiva, que aquí veis, pone tomador, pero hay que diferenciar las situaciones, ¿eh? O sea, que lo que habéis dicho vosotros, lo que habéis intervenido está muy bien, ¿eh? Hay que diferenciar. Y luego más adelante, cuando hablemos de las figuras, hablaremos de ello también, ¿de acuerdo? Vale. Luego, otros supuestos. Tenemos un cliente, ¿de acuerdo?
y te acaba de decir que tiene contratado, viene a hablar contigo y te dice que él tiene contratado hace años un seguro y que en caso de que fallezca le van a pagar a su familia 30.000 euros. Yo soy asegurado y tengo establecido un seguro que en caso de fallecimiento a mis beneficiarios, pues mi familia, van a pagar 30.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de seguro creemos que es? ¿De vida? ¿De accidentes? ¿Qué seguro puede ser? Yo tengo un seguro que en caso de fallecimiento me van a pagar 30.000 euros. ¿De vida? ¿De accidentes? ¿Qué pensamos? Fran dice de vida. ¿Qué más? De accidentes dice Sergio. ¿Qué más? ¿Alguien opina alguna otra cosa? Bueno. Pues tenéis razón todos. Os explico. Luego veremos más adelante la diferencia que hay entre un seguro de vida y un seguro de accidentes. ¿De acuerdo? El seguro de vida establece unos requisitos para poderlo contratar y el de accidentes otro. El de vida, unas coberturas, indemniza según unas coberturas y el de accidentes otra. Pero claro, como aquí no nos dice de qué forma he tenido que fallecer para que me paguen los 30.000 euros, sino simplemente en caso de que fallezca, yo puedo fallecer en un seguro de vida, estando asegurado en un seguro de vida o estando asegurado en un seguro de accidentes. Y no es cierto que si estoy en un seguro de vida, puedo fallecer por cualquier causa, y si estoy en un seguro de accidentes, sabéis que tenéis que fallecer por un accidente. ¿Vale? Pero como en esta pregunta yo la he puesto genérica, a ver qué me decíais, yo solamente he dicho que en caso de que fallezca me pagarán 30.000 euros, puede ser tanto de vida como de accidentes. ¿Estamos de acuerdo? No, Fran, a ver, el de accidentes puede cubrir otras cosas también, claro, pero la base de todo seguro es el fallecimiento. Mirad, cuando se constituyen los seguros, ¿vale? Y los seguros también han ido evolucionando mucho en el tiempo, ¿eh? Igual que los seguros de hogar, antaño solamente eran incendios y ahora pues tenéis unas coberturas amplísimas, un listado de coberturas amplísimas. Los seguros de vida y de accidentes también han ido evolucionando en el tiempo. Pero la base y por lo que se creó cualquiera de los seguros es siempre fallecimiento. El de vida es un fallecimiento por cualquier causa y el de accidentes un fallecimiento por accidente. Esa es la base de la póliza. Y a partir de ahí han ido sumándose y encadenando otras muchas coberturas, ¿de acuerdo? También las bajas, Fran, tienes razón, luego veremos, ¿vale? Accidentes, pero la base siempre tiene que ser el fallecimiento. Por eso, claro, exacto, el de accidentes es más barato, exacto. Pero en el caso de fallecimiento en el seguro de vida hay exclusiones, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos hablando de lo que es la base, ¿vale? En tema de vida hay exclusiones y en tema de accidentes también, porque luego hay unas exclusiones generales, no todas las actividades. El suicidio primer año, correcto. Perfecto, Enrique. Bueno, pues aquí simplemente era para darnos cuenta que no estoy especificando la causa del fallecimiento, con lo cual contemplo tanto el de vida como el de accidentes. Ahora, si yo hubiera dicho, tengo un cliente que me dice que tiene un seguro, que si tuviera un accidente yendo en el coche y se matara, me daría 30.000 euros. Entonces sí que me habéis dicho el de accidentes, porque hubiera sido un siniestro de accidente, ¿de acuerdo? Un fallecimiento por accidente, ¿de acuerdo? Muy bien. Si no, alguno contrataría un seguro de vida, sí, además de verdad. Bueno, lamentablemente yo lo he vivido hace mucho tiempo. Yo tuve un par de clientes que se contrataron una noche una habitación en un hotel y se suicidaron dentro de la habitación porque había pasado ya el periodo de exclusión del suicidio y sabían perfectamente que podían y lo habían dejado por escrito. O sea, esas cosas, bueno, cuando te dedicas solamente a esto ves muchas situaciones, muchos ejemplos y muchas cosas que algunas dices, ojalá no las hubiera visto, ¿no? Pero esto de saber que ya ha pasado el periodo de exclusión y que con el suicidio y estar hasta aquí arriba y tener la situación laboral, familiar muy mala y meterme en un hotel y suicidarme, eso me ha tocado a mí gestionarlo. Sí, además de verdad, Enrique. Bueno, aquí es como todo. Bueno, esto ya es un extremo, eso no. Pero es como, bueno, la gente se sabe todas las triquiñuelas de todos los seguros, se sabe de qué forma puedo gestionar una cosa o de qué forma, si se me rompe esto de esta manera, me lo van a... Bueno, hay expertos en seguros. O sea, la gente le da la cabeza, no podéis ni imaginar. Pero bueno, sí, existe todo esto.
Bueno, otra pregunta. En un seguro de asistencia sanitaria con copago, esto es como el típico que raya el coche y lo pinta con el seguro. Por esto también. Sí, sí, así es, así es. Bueno, pasa que yo eso siempre digo que sí, es así, lo que pasa es que los seguros nunca lo he hecho, ¿eh? Bueno, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que en definitiva, los del seguro de coche, que ya hablaremos también de ello, el que si yo doy partes, al final también me está repercutiendo en la póliza, no os penséis. Entonces, bueno, yo lo rayo y doy un parte, pues vale, pues claro, para eso lo tengo. Pero en ese caso, lo estoy pagando al año que viene. A mí me va a subir la prima de la póliza, por lo que decíamos al principio. Se han establecido unos baremos, unas tasas, unos bonus, unos malus, para que, claro, conforme yo voy indemnizando y voy pagando siniestro, también me va a compensar de otra manera. Una de las cosas por las que los seguros se compensa un poco lo que las compañías van abonando son las franquicias que se ponen en las pólizas, las subidas anuales de los incrementos de las pólizas. Todo esto son algo de lo que se ha estudiado en esa gestión de riesgos para compensar anualmente las indemnizaciones, ¿de acuerdo? A ver, nunca lo he hecho, eso pienso yo. Luego, sí, además de verdad. Además de verdad. Porque cuando os he dicho antes, uno de los ejemplos que os he puesto en el estudio de gestión de riesgos era que para evitar, cuando se hace cálculo y para evitar, se hacen estudios a los años, al final de año, y se mira a ver y compensar los equilibrios, uno de los ejemplos es que si ha habido mucha siniestralidad de auto un año, el mercado se ha disparado, pues uno de los primeros puntos que la compañía utilizaban, las compañías, era subir las tasas y subir las primas, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, muchas veces yo no, a lo mejor no he tenido muchos siniestros, pero hace que las primas me puedan subir también. Y una cosa ahora que sale, aunque no estemos hablando del seguro de auto, a veces estamos equivocados los usuarios porque pensamos que si yo no he tenido un siniestro, mi póliza no me va a subir el año que viene. Tenemos que conocer y saber una cosa. Se llegó a un acuerdo, a un consorcio entre las compañías aseguradoras, de tal forma que muchos siniestros se indemnizan entre las dos. Es decir, entre comillas, la indemnización o el peso de esa indemnización recae entre las dos. Yo tengo un cliente que me dice, oye, este año me ha subido, nada, poquito, sí, sobre todo, este año me ha subido 20 euros, pero no entiendo por qué me ha subido 20 euros si yo no he tenido ningún siniestro. Si, al revés, me dieron a mí. Y tuvimos que tramitar un siniestro de responsabilidad porque me dieron a mí. Bueno, pues si tú consultas, yo por ejemplo, que puedo entrar a la póliza a consultar los siniestros, la evolución que ha habido, las razones y las causas, ese le ha computado. Porque aunque la causa la tuvo el contrario, se han puesto de acuerdo las compañías y, quieras o no, mínimo afecta ese contrato, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos claro que al final todo, quieras o no, al final acaba afectando, ¿de acuerdo? Claro, exactamente. Es una manera también de estabilizar un poco el mercado, ¿eh? Es una de esas cosas, como os he dicho antes, que las compañías también tienen sus reuniones, ¿vale? Hacen consorcios de forma que puedan estabilizar también un poquito el mercado, ¿eh? Y estas, bueno, son decisiones que se toman entre ellas, que nosotros no vamos a entrar a hablar de ello, pero que es importante también, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, entonces, la pregunta que os hacía ahora. Tenemos un seguro de asistencia sanitaria con copago. Un seguro de salud que tiene copago, ¿vale? Cuanto mayor sea el importe de este copago, ¿qué pasará? ¿La prima será mayor? ¿La prima será menor? ¿La prima no se verá afectada? ¿Qué supone este copago? Una póliza de salud. ¿Alguien me sabe decir si esto le suena? Si alguna vez habéis hablado en algún momento de productos de salud. Si sabéis qué quiere decir esto. Perfecto. Perfecto, Fran. A mayor copago, menor prima. Claro, perfecto. Perfecto, muy bien. A mayor copago, mejor prima. Copago, luego veremos, a ver si me sabéis decir. Sí que os pediría, luego hay unas preguntas, conceptos como copago u otros, que claro, si tenéis que escribirlo todo, sí que me gustaría, si no os importa,
que el que quiera contestar quite el micrófono y conteste, ¿vale? No os preocupéis si no lo sabéis, estamos para esto. Pero si alguno vais a contestar, igual que ha hecho Enrique en unas cuantas ocasiones, os agradecería que pongáis. Perfecto, pues la siguiente diapositiva sería esa, ¿vale? Menos será la prima del seguro, ¿de acuerdo? Y veis, anteriormente, tanto una de vida como una de accidentes, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. A ver qué otra pregunta había puesto. Mira, un posible cliente te acaba de contar, va a la oficina y te dice que ha sufrido un pequeño incendio, ¿vale? En su casa, en el que se han quemado varios muebles. Del salón había puesto, bueno, da igual. Y que la compañía con la que tiene el seguro de hogar, tras dar el parte de siniestro, le ha informado que se encuentra en situación de infraseguro. Yo voy, se me ha quemado los muebles, voy a la compañía y me dice que tengo infraseguro. Vale. ¿Qué puede significar esto del infraseguro? Yo os leo, ¿vale? El valor declarado de los bienes en la póliza es inferior al real y la compañía no va a cubrir el siniestro. Ese es un supuesto. Otro. El valor declarado de los bienes en la póliza es inferior al real, ¿vale? La compañía pagará el siniestro en proporción a la diferencia entre lo que yo he declarado y el real. Vale. Otro supuesto. La garantía de incendio no se encontraba contratada. Y el último caso, que el cliente disponía de medidas contra el incendio inferiores a las necesarias y en consecuencia la compañía rechaza cubrir el siniestro. Aquí hay contestaciones que son un poco trampa, no vienen a lo que estoy preguntando, pero es para eso, para que penséis a ver qué quiere decir. Es decir, se me incendia y me dice la compañía que tengo un infraseguro. Entonces, si hay un infraseguro, ¿qué va a pasar? Fran dice que la compañía no se la cargo. ¿Quién opina más? ¿Alguien opina alguna cosa más? Es que así vamos sacando conceptos que luego vamos a ver. Antes hemos hablado del copago, y habéis contestado muy bien contestado. Ahora sale el concepto de infraseguro, ¿de acuerdo? Que Fran dice, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mira. Un posible cliente te acaba de contar que ha sufrido un pequeño incendio, ¿vale? Se le han incendiado los muebles del salón. No te preocupes, Fran, no te preocupes. Y que la compañía con la que tiene seguro de hogar, al dar el parte del siniestro, le dice que está en situación de infraseguro. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué significa esto? Entonces, las respuestas son las posibles. Una, que como los bienes declarados son inferiores a los que hay, a los reales, la compañía rechaza el siniestro. Otra, que como los bienes son inferiores los declarados a los reales, la compañía pagará el siniestro en proporción a la diferencia entre el valor declarado y el real. Jaime, ¿eres Jaime o Jaume? Jaume. ¿Jaume? Perfecto, Noelia, muy bien. El infraseguro es eso. Jaime, vale, gracias. El infraseguro es eso, precisamente. Si hay un infraseguro, es decir, yo no he declarado realmente todo lo que tengo, la compañía me va a pagar en relación a lo que yo he pagado. ¿De acuerdo? Entonces, el valor declarado y lo real. Esta pregunta del infraseguro, antes cuando hemos hablado que habéis comentado del infraseguro, muchas veces yo ahora estoy especializada en tema de empresas, ¿de acuerdo? Yo empecé trabajando en seguros de cualquier tipo generales, en oficina, ¿de acuerdo? Y con el devenir del tiempo nos fuimos especializando y ahora estoy en el departamento de empresas. Doy cobertura a oficinas si necesitan cualquier consulta a cualquier tema de particulares. Yo les atiendo porque evidentemente me he formado en ello y por eso doy formación, pero luego a la hora de tratar con un cliente y comercializar seguros, estoy especializada en el tema de empresas. Pero ¿qué pasa? Que en el tema de hogar, y pasa también en negocio e industria, porque al final son seguros, son un riesgo patrimonial, igual que sea un hogar, que sea un local, que sea una nave, ¿de acuerdo? Yo voy al cliente y le digo, mira, Pepe, yo voy a su nave, por ejemplo, voy al local, vamos a ver, ¿cuántos metros cuadrados tiene este local? ¿Qué reformas has hecho? Este es el valor que le corresponde. Vamos a ver, ¿qué mobiliario tienes? Muebles,
qué existencias tienes, ¿vale? Bien, pues entonces, deberíamos hacer una póliza. Como hablamos aquí de hogar, vamos a hablar de hogar. El valor de tu continente, de tu casa, son 120.000 euros y el mobiliario me estás diciendo que son 50.000. Vale, pues mira, la prima es esta. Ahí te dice, vale, Esther, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí no se me va a quemar todo. A mí no se me va a quemar todo. Entonces, si no se me va a quemar todo, ponme la mitad. Yo le he de decir al cliente, ¿se queme o no se queme todo? En el momento que tú no declaras todo lo que tienes en la póliza, estás infrasegurado. Ese es el problema. Y ante un siniestro, la compañía va a mandar ahí un perito, va a hacer una valoración, va a decir, pero aquí qué es lo que había y aquí qué es lo que hay asegurado. Y no le va a abonar al cliente verdaderamente lo que se le ha quemado. Porque va a hacer una proporción, una regla proporcional entre lo que él ha declarado y lo que verdaderamente tenía en casa. Y eso es el infraseguro. Por eso es importantísimo siempre aconsejar al cliente que tiene que asegurar lo que verdaderamente tiene. Hay que declarar todo, ¿vale? Cuando hablemos luego de los seguros, y en caso de que un peritaje mal hecho y se infrasegura, y en caso de un peritaje mal hecho y se infrasegura, bueno, se puede pedir un segundo peritaje, eso lo veremos después. Eso ya son temas particulares, sí. A ver, puedes pedir, bueno, eso también sí que es cierto que luego las compañías establecen en sus condicionados particularidades a este respecto, ¿de acuerdo? Pero si un cliente no está conforme con un peritaje, puede solicitar normalmente un segundo peritaje, ¿de acuerdo? Vale, Fran, segundo peritaje. Nosotros, como siempre, como os estaba diciendo, siempre tenemos que aconsejar al cliente cómo ha de hacer las cosas. Se supone que somos sus asesores, en tema de seguros también, y hemos de decirle que la ley establece que si no declara todo, luego tampoco le van a pagar por los 10.000 euros que se le han quemado, sino que a lo mejor solo le pagan por la mitad o menos según por lo que él hubiera estado asegurado, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente tiene que agradecer también pues, el buen asesoramiento que hagáis, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Última pregunta de ese tipo. Vamos a ver. Esto ya es tema de autos, que nos es más conocido porque pues, todos lo tenemos o hemos tenido en casa y conocemos de qué va, ¿de acuerdo? Pero a veces las coberturas o cómo se aplican, pues puede que no lo tengamos muy claro. Yo os leo la pregunta las veces que haga falta, ¿de acuerdo? Bien. Conduciendo de regreso a casa, uno de nuestros clientes, es obligatorio, ¿verdad? Claro, por eso es obligatorio. Conduciendo de regreso a casa, por eso, uno de los seguros que imagino que tendréis encima de la mesa y que comenzaréis mucho, es el auto, porque todos nuestros clientes, como digo yo, tienen en su casa algún coche. Normalmente siempre hay algún coche. Por lo cual es un seguro de los que a nuestros clientes siempre le podemos ofertar. ¿De acuerdo? Porque es obligatorio. Bueno, conduciendo de regreso a casa, uno de nuestros clientes ha sido adelantado por un vehículo, iba por la carretera, le ha adelantado un vehículo y al adelantarle le ha lanzado una piedra al cristal. O sea, yo voy por la carretera, me adelanta un vehículo y al adelantarme me lanza una piedra al cristal de mi coche, ¿de acuerdo? Y me lo rompe. O sea, me ha fracturado el cristal. Como el otro vehículo no se ha dado cuenta, se ha marchado, no ha parado, no lo hemos identificado y yo me he quedado con mi coche con el cristal roto. ¿De acuerdo? Vale. De las garantías que os voy a decir ahora, ¿cuál de ellas cubrirá el cristal? ¿De acuerdo? La RC obligatoria de los vehículos. La RC voluntaria, que tienen también los vehículos. ¿Daños propios o ninguna de las anteriores? ¿Qué pensáis vosotros? Voy por la carretera, me tiran una piedra al cristal, me lo rompen, el coche se va, no lo conozco. Vale, vamos a ver. Así vamos adelantando cosas que lo iremos viendo, ¿vale? Decís RC obligatoria. ¿Sabéis el concepto de RC? ¿Qué es una RC? ¿Cuál es el concepto de responsabilidad civil? La RC es responsabilidad civil. ¿Qué es responsabilidad civil? ¿Quién me sabe explicar un poquito, decir qué es responsabilidad civil? Responder por perjuicios, pero Jaime, ¿qué tipo de perjuicios?
A ver, la responsabilidad civil, como veremos en otra clase, ¿de acuerdo? Es indemnización daños a terceros. A ver, Enrique, a ver, dime. Que al fin y al cabo la responsabilidad civil pues es una obligación, suele surgir de los propios contratos y que o de los actos y que suele surgir como consecuencia pues de una acción o incluso de un incumplimiento contractual. Vamos, no sé si me he expresado bien o... No, y además, que me alegra que estemos hablando sobre esto y cada uno pide una cosa, porque mira, responsabilidad civil, si el que pasa con el coche me da a mí con la piedra en el cristal, me rompe y el cliente para, se da cuenta y para, como si un día me dan en un lateral y para, su póliza, por responsabilidad civil, me va a pagar a la mía, me va a pagar a mí. Porque responsabilidad civil son daños a terceros. Entonces, responsabilidad civil siempre son daños a terceros. Si yo no tengo coche porque se ha ido y soy yo misma, a mí misma, que me tengo que indemnizar la rotura de mi cristal, no puede ser responsabilidad civil porque no son daños a terceros, es a mí mismo. Por eso, una de las opciones será ninguna de las anteriores, porque será rotura de lunas. En este caso es una cobertura muy sencilla, que es rotura de lunas. ¿Entendéis? O sea, la responsabilidad civil es siempre daños a terceros. Que hay una obligatoria, un capital que marca la ley, la obligatoria, luego la voluntaria, para, evidentemente, cuando yo tenga un accidente, lo que tenga que indemnizar a un tercero por los daños que yo he causado. Responsabilidad civil. El concepto de responsabilidad civil es así aquí, y en hogar, en industria, en cualquier... la cobertura de responsabilidad civil en cualquier producto siempre son daños a terceros. ¿Vale? La reclamación que me haga un tercero por un perjuicio que yo le he causado. Entonces, como aquí estamos diciendo que no hay tercero porque se ha marchado, y tengo que ver con mi póliza de qué manera puedo solventar la rotura de ese cristal, será rotura de lunas. ¿De acuerdo? Que son cosas sencillas que si un día estuvierais con vuestro coche, daríais cuenta que es así y diríais, a ver dónde voy a que me cambie la luna. Pero cuando se pregunta así de sopetón, poniendo esto, pues piensas que va a haber siempre alguna cosa más allá de lo que me están preguntando y al nombrar yo las RCs, pues pensáis que pudiera ir por ahí el tema, pero no. Otra cosa es que el señor se hubiera parado y entonces sí que por responsabilidad civil me tendría que haber abonado el siniestro de mis lunas. ¿De acuerdo? Tengo suerte porque la rotura de lunas es una cobertura, ya hablaremos, está prácticamente en todas las pólizas, ya prácticamente no se ven pólizas básicas sin lunas, ¿sabes? Ya la básica suele ser terceros con lunas, con lo cual, si un día tengo un problema y voy a mi coche y me veo que la luna me la han roto, aunque no me hayan dejado ningún papelito ni nadie haya visto quién lo ha hecho, yo voy a poderlo indemnizar con mi póliza. ¿De acuerdo? Vale. Con terceros ampliado cubierto. Claro, pero con terceros ampliados lo tienes cubierto, o sea, muy bien, pero porque terceros ampliados tiene lunas también. Claro, el tercero es ampliado, con el tercero es ampliado, la modalidad de terceros ampliados lo vas a tener porque también tiene lunas. Vale, ya lo veremos. Perfecto. Muy bien. Vale. Y ahora, hemos visto antes, han salido dos conceptos que eran copago, ¿vale? Por ejemplo. Y yo la última diapositiva que tenía, porque esta la vamos a pasar ya. ¿Ves? Aquí viene la del coche. Vale. Y la última diapositiva que tengo ya para comentar hoy es distintos conceptos que son importantes en el ámbito asegurador, que hay que tener en cuenta para distintas modalidades de seguro y para entender cuándo vaya a hablar de una póliza o vaya a tramitar un siniestro, importante. Así como he dicho que otras cosas, como las explicaciones del principio, no vamos a hablar de ellas nunca en una oficina con nadie ni con ningún cliente, ¿vale? Pues estos conceptos sí que son buenos conocerlos y saberlos, porque cuando tenga un contrato delante, que en la entidad en la que trabajéis y en la que estéis ahora, estas cosas también os las explicarán. Cuando tenga un contrato delante, tengo que saber de qué estoy hablando, a qué se refiere ese concepto. Entonces, antes hemos dicho
una de las preguntas eran que si en una póliza de salud hay copago, ¿qué pasa con la prima? Si sería mayor, cuanto mayor sea el copago, menor. Y me habéis dicho que la prima, cuanto mayor es el copago, menor es la prima. Vale, entonces, ¿ahora me sabría decir alguien cuál es el concepto de copago? ¿Alguien me sabría decir cuál es el concepto de copago? No, no sé qué es. Vale, Sergio. ¿Noelia, sabes decir? ¿Entre más de una persona? No. Noelia, por ejemplo, ¿sabes decir qué es? No. ¿Enrique? ¿Sabías más o menos lo que podría ser un copago? Si hemos hablado que en salud puede haber un copago en la póliza de salud, ¿qué puede ser el copago? No, mira, el copago es el importe con que el asegurado participa en el coste de un servicio y se relaciona normalmente con salud. ¿Por qué? El copago es, ¿vale? Dice que es lo que participa un asegurado en el coste del servicio. ¿Por qué? Porque si yo voy a un médico, a un especialista, mañana voy a yo qué sé, a un cardiólogo, ¿vale? Me van a pasar mi tarjeta de salud y cuando el médico facture con la compañía de seguros, a mí me van a pasar un importe por la cuenta, que es el copago. Es una pequeña cantidad que yo soporto con cada servicio médico al que yo voy. Vale, ¿qué pasa? Como hemos puesto el ejemplo de las pólizas de salud, puede ser el importe pequeño que se paga entre va por ahí el tema, Noelia. Cuando yo contrato una póliza de salud, me dice, mira, tiene estas dos modalidades. Esto ya hablaremos después, ¿vale? Las pólizas de salud de particulares, hay compañías que solamente las tienen con copago, ¿vale? Pero existen también modalidades con copago, o sea, sin copago, y las de empresa, que están más especializadas muchas veces, muchas son sin copago. Entonces, cuando tú vas a un particular, me dice, quiero una póliza de salud, a ver, ¿qué importe, qué prima, cuánto me costaría? Y haces dos estudios, uno con copago y otro sin copago. La de sin copago, me lo voy a inventar, que no tal, 65 euros al mes. La de con copago, 45 o 50, no vamos a exagerar tanto. ¿Por qué? Hay menor prima porque irás pagando pequeñas cantidades conforme tú lo vayas utilizando. Cuando yo vaya al médico, ese cardiólogo, un especialista, pues puede que luego al mes siguiente, una vez que haya facturado el médico, al mes siguiente a los asegurados le pasan el importe de los copagos de los servicios que ha utilizado y vea en mi cuenta un euro y pico, 2 euros o 3. Luego los copagos cada compañía establece los que quiere. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo voy a participar en esos servicios médicos, pues la prima es más pequeña. Entonces, copago, el concepto es ese. Es el importe en que el asegurado participa en el coste de un servicio. Y en el caso de salud, es un servicio médico. ¿De acuerdo? Iba por ahí el tema, ¿vale, Noelia? ¿Os queda claro lo que es el copago? Si yo a veces hablo rápido o tal, vosotros me lo decís, ¿eh? Yo me embalo hablando a veces y pienso que... ¿Queda claro pues lo que es copago? Bueno, el siguiente. Vale, gracias, Sergio. El siguiente. La palabra carencia. ¿Sabéis lo que puede ser carencia? ¿Tenéis idea, concepto en algún seguro que ya hayáis tenido o que hayáis oído, que ya hayáis comercializado o del cual ya habéis hablado? ¿Sabéis lo que puede ser carencia? A ver, Noelia, dime. Vale, perfecto. Eso es, Noelia. La carencia es el periodo de tiempo durante el cual algunas garantías no tienen cobertura. Muy bien. También lo vemos muchas veces en salud también, las carencias, ¿vale? Las pólizas de salud es un... Catio,
La carencia la vemos también en salud, porque cuando tú contratas una póliza de salud, hay un periodo de tiempo que se llama carencia, en la que determinadas coberturas sanitarias no se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando tú contratas una póliza de salud, hay un periodo de carencia de 9 o 10 meses, según la póliza, para poderte hospitalizar y que te operen, ¿vale? O una carencia puede haber de 6 meses para hacerte pruebas de alta tecnología. Entonces, cuando dices periodo de tiempo es la antigüedad que tienes que tener en la póliza para poder utilizar determinados servicios. ¿De acuerdo? En salud, por ejemplo, ya que hemos hablado otra vez de salud, si un cliente vuestro tiene una póliza de salud en la competencia y tú le vendes la tuya, le vendes las magnificencias, las ventajas, y viene de una compañía a otra, arrastrará la antigüedad y no tendrá carencias. Las carencias, cuando vienes de la otra compañía, se respetan y se eliminan. Pero un cliente nuevo, de primeras, que contrata una póliza de salud, tiene carencias. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, gracias, chicos. Siguiente concepto, preexistencia. ¿Sabéis lo que es preexistencia? Esto es más lógico a lo mejor de pensar. Preexistencia. A ver, ¿quién se atreve? Venga, Noelia, que también está escribiendo. Venga, que además terminamos enseguida, que ya veo que nos hemos pasado de tiempo. Y no quiero tampoco estar aquí con vosotros, os agobiéis. Preexistencia. Correcto. Vale, pues entonces, existe con anterioridad, exacto, el concepto es este, por eso he dicho que es a lo mejor más lógico el poderlo. Entonces, la existencia se aplica mucho en temas de vida, ¿vale? Ya no solamente en pólizas de salud, sino en pólizas pólizas de vida propiamente dichas. ¿Por qué? Porque es cualquier tema médico, alteración del estado de salud que tenga una persona, un asegurado, antes de contratar una póliza, ¿de acuerdo? Una enfermedad, un defecto, una deformidad, cualquier situación médica que pueda tener. Y eso puede ser importante a la hora de poder contratar una póliza. Entonces, en los seguros de vida, como hemos dicho antes, se complementa un cuestionario de salud, en las pólizas de salud también se complementa un cuestionario de salud y tú tienes que declarar si tienes alguna situación médica, ¿de acuerdo? Actual o que has tenido. Te preguntan si tomas medicación, porque eso puede ser obstáculo a veces para contratar una póliza o para afectar a prima en algunas compañías y alguna preexistencia provoca que no se pueda contratar la póliza, que el asegurado no pueda contratar esa póliza. ¿De acuerdo? Entonces es importante el estado de salud de una persona para analizar el riesgo. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas que las compañías aseguradoras en la gestión del riesgo tienen que analizar, qué requisitos establecen para no asumir, por ejemplo, imaginaros vosotros en una póliza de salud, una persona que ha tenido un infarto, un cáncer a X tiempo, eso pueda volver a salir y la compañía aseguradora tendría que soportar unos costes muy altos, porque hay persistencias que las compañías, incluso los condicionados, ya no cogen. ¿De acuerdo? Perfecto. Continente, esto es más fácil. ¿Cómo definirías ese continente? Venga, Fran. Jaime también, ¿no? Está escribiendo. El edificio. Jaime también está escribiendo. Todo aquello que contiene la casa. Por ejemplo, que contiene la casa. Vale. Que contiene no. Claro, es lo que... Mira, yo cuando lo explicaba a un cliente decía, el continente es lo que le das la vuelta a la casa y no se cae. ¿Vale? Es el conjunto de cimientos, como bien ha dicho Fran y como ha explicado también Jaime. Sí, así, medio Fran. Y Jaime también. Exacto, los pilares. Es el conjunto de cimientos, las instalaciones fijas, lo que forma la vivienda o el edificio, ¿de acuerdo? Como dice Jaime, también las vallas que lo envuelven, tal, perfecto. Unifamiliar, en una casa unifamiliar tendríamos las vallas, perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Contenido, pues, que es el otro lado de... ¿Cómo lo definiríamos? Los bienes que se encuentran dentro. Muy bien, Noelia. Y Jaime, que también vamos a esperar que está escribiendo. Y Fran también veo.
Los bienes de dentro. Muy bien. Perfecto, vale. Mobiliario, conjunto de bienes, enseres, electrodomésticos, ¿vale? En este concepto se pueden englobar también, en muchas compañías también aseguran, las joyas y sujetos de valor. O sea, todo, tú das la vuelta y todo se cae. Pues eso que se cae es mobiliario, o contenido, perdón, contenido. También os digo que cuando tú le das la vuelta a la casa, hay un concepto que hay que concretar, que son los muebles, las cocinas, los muebles de los baños. Esos son muebles. Eso, aunque des la vuelta, no se cae. Entonces, cuando hablemos del hogar, ya especificaremos que eso verdaderamente es contenido, pero algunas compañías lo asimilan también a continente. De eso ya hablaremos. Pero tal cual habéis dicho, eso es, continente por un lado y contenido por el otro. Perfecto. Y ya para terminar, ¿qué es la franquicia? Perfecto, Noelia. Muy bien, muchas gracias. Mira, es el importe que queda exento de cobertura. Cuando nosotros hemos dicho al principio de la gestión de riesgos, una de las cosas para valorar los riesgos asumidos es que tiene que valorar muy bien la compañía, ¿vale? Qué coberturas pone, qué límites pone a las garantías y coberturas que establece, qué franquicias tiene que poner en la póliza. ¿Por qué? Pues porque de un siniestro, ese importe que es franquicia no lo va a pagar la aseguradora, lo pagará siempre el cliente. Vuelvo a repetir, con perdón, porque sé que conocemos todos, ya hablaremos más adelante de otras pólizas, las de auto. Todo riesgo con franquicia de 200. Pues cuando tenga un siniestro, me arreglo un lateral, ya sé que los 200 primeros euros los pago yo, ¿de acuerdo? De los daños que hay que indemnizar, se deduce esa franquicia, que es la que paga el asegurado, ¿de acuerdo? Cuando se produzca un siniestro, ya sé que eso siempre lo pago yo. En las pólizas de RC siempre hay franquicia, una responsabilidad civil, hay franquicia, ¿vale? Y en algunas coberturas de industria también. Y luego las pólizas de negocio, antes llevaban todas franquicia y ahora ya hay muchas sin franquicia, ¿de acuerdo? Y luego hay distintos tipos de franquicia. Unas son con importes fijos y otras son por porcentajes. Importes fijos, pues por ejemplo las del auto, que digo, los 200, todo riesgo con franquicia de 200, ¿vale? O en algunas pólizas de negocio te dicen, la franquicia será de un 10% del importe del siniestro, con un mínimo de 500 y con un máximo de 1000. O sea, puede ser de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Bueno, compis, me alegro haber estado con vosotros ya esta primera jornada, ¿de acuerdo? Quería, primero las bases de las que tenemos que tener conocimiento y que de ellas ya no vamos a hablar más. Sí que a veces cuando yo hablo de esta cosa digo, ¿os acordáis al principio de la gestión de riesgos que había que hablar de las franquicias y de las... Bueno, pues sale a reducir alguna vez, pero nada más. Y luego quería, antes de empezar a meternos a fondo en los productos y de lo que vamos a trabajar, hablar de conceptos y de ese tipo, a ver qué nociones teníamos y que sabíamos un poquito, ¿de acuerdo? Os agradezco la participación, ¿de acuerdo? Y bueno, como os he dicho, el día 14 no voy a poder estar porque tengo un tema médico en Barcelona que me tengo que marchar. Entonces, nos veremos el día 16 o lo que nos establezca Elena Cunel, ¿de acuerdo? Y continuaremos con la presentación. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Esther, perdona, antes de que te vayas. Buenas tardes. A ver, que si no ya lo comentaremos un poquito. Vale, en principio perfecto. lo que teníamos o lo que les había comentado yo, que la clase del 14 pasaba el día 15, en el mismo horario. ¿Puede ser? Ah, pues sí, estaba esperando que me dijerais cuándo. Sí. Claro. No te lo había... Sí, bueno, eso es lo que tenía hablado con Elena. No, perfecto. No, estaba esperando, le dije a Elena, vale. A ver, no es que no quiera, le dije, es que, a ver, es un tema médico de mi marido. Sí, no. Ante una revisión nos han hecho ir otra vez porque han salido mal unas determinadas cosas y digo, y es que no lo puedo evitar, no lo he podido cambiar. Entonces, me parece perfecto el día 15, correcto. Vale, pues muchas gracias. Pues el día 15, además, creo que, bueno, a vosotros creo que os lo comuniqué ya por la plataforma. Vale, yo no lo sabía, perdonad, chicos. Entonces, nada, que ha habido ahí una falta de comunicación, pero vamos, si os va bien a todos, a ellos les va bien y a ti también. Muy bien, muy bien. 15 ahora, ¿vale? Vale. Pues nos vemos entonces. Que vaya muy bien estos días, ¿de acuerdo? Y que descanséis el fin de semana a todos. Gracias, igualmente, Esther. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, adiós a todos.
Adiós a todos. Gracias por la participación, chicos. Bueno, salimos de aquí pues y ya está.